Damos la bienvenida a la doctora Lourdes Tibán, ex miembro de la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea, o no sé si miembro de una ex comisión. Doctora, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias a usted. No sé si miembro, ex miembro, pero asambleísta todavía sigo siendo, porque ya con todas esas preguntas que manda el gobierno, yo creo que el gobierno está cerrando la Asamblea Nacional de facto, lo va a comenzar a cerrar porque los 63 votos que tienen en la Asamblea han demostrado su incapacidad frente al propio gobierno, y al no ser valorado por el gobierno esa capacidad legislativa, vamos a ver 10 tontas preguntas que no representan nada, que prácticamente en el tema concreto lo que quiere tomar es dos poderes en el gobierno, comunicación y justicia, y con eso yo creo que pasaría los 300 años de gobierno. Justamente, antes de llegar a eso, hay un tema interesante aquí. Antes de entrar al tema de la consulta, en la cual se plantea la captación del Poder Judicial, como usted señala, por parte del Ejecutivo, la Asamblea, y la función de transparencia y control que está constituida por el Contralor, el Defensor del Pueblo y los superintendentes. Según su opinión, ¿cuál es hasta el momento el resultado de la integración de esta función de transparencia y control por parte del Consejo de Participación Ciudadana? Porque eso es importante. Se han estado tomando decisiones en estos días y va a haber un delegado de ellos. ¿Qué ha ocurrido en la selección de esas autoridades? No encuentro la palabra para calificarle al Consejo de Participación, pero yo digo, es una vergüenza de institución que acaba de nacer con bombos y platillos, como la esencia de la participación ciudadana, como lo máximo que hizo la Asamblea Constituyente, como el símbolo de la supuesta revolución ciudadana, que es la participación. Y tomé la palabra de la señora presidenta cuando acaba de nombrar a la última autoridad y dice que esta es la forma nueva, o una nueva forma de participación y control, ratificar a una autoridad. Para eso necesitan tanta plata. Han puesto, si ustedes miran a las 4 autoridades, a los primeros de la terna. Y si los primeros de la terna tienen impugnaciones, tienen observaciones, no importa, aunque sea va Alexis Mera de abogado, pero aquí me ponen al primero de la lista, y punto. De manera que, como yo digo en mi escrito público, vean, no está mal que ellos estén de autoridades. El gobierno tiene todo el derecho de ratificar a las autoridades de su confianza, a sus cómplices de su gobierno, pero lo que está mal, que el pueblo ecuatoriano entienda, lo que está mal es que no podemos gastar millones de dólares pagando esta nueva institución. Los señores hay que preguntar cuánto ganan, me parece que ganan igual que un ministro, los que están ahí los 7, pero además de eso, los veedores, que yo sepa, los veedores o estas comisiones ciudadanas que no entiendo nada qué hacen, ellos dicen que van a ganar lo que gana el presidente de la República por el tiempo que dure los días para seleccionar las autoridades. ¿Pero qué van a seleccionar? Si lo que hacen es, lo que en la Asamblea hacemos aplastar el dedo, acá lo que hacen es ponernos en una bola, me parece que ponen, pero tienen que conseguirse 4 votos para ratificar a los primeros de la lista. De manera que acaban de matar una institución que supuestamente era para nosotros participar ahí, decir, este no vale, este sí vale, pero hasta ahorita bochornosa Claro, justamente, actuación. Esto parece como un plan que se va desarrollando por etapas, se inventan cosas, luego se las destruye y se inventan unas nuevas. Entonces, justamente respecto al referéndum y la consulta, hay 2 puntos previos fundamentales para el procedimiento. Por ejemplo, el artículo 105 de la Ley Orgánica de Control Constitucional, en su párrafo final señala: si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del referendo dentro del término de 20 días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido informe favorable. El presidente de la Corte Constitucional le dijo al presidente de la República que se tomarían 45 días, pero 20 días hábiles de término no llegan nunca a ser 45, ni con el feriado de carnaval que este año va a ser en marzo. Entonces, ¿cuál es su comentario al respecto, justamente sobre esta suerte de trucos que se inventan? Porque hay un término y luego el otro dice que tiene un plazo de 45 días. O sea, ¿en qué estamos? ¿Cómo es que se debe proceder? Tenemos una Corte Constitucional servil al gobierno, no es solamente en el caso de la consulta. ¿Cómo se explica que pasaron 45 días en el caso La Cocha? El caso La Cocha dice que tiene que resolverse en 45 días. Resulta que están 8 meses en la cárcel 5 jóvenes indígenas que no le importa a la Corte Constitucional
que solo le importa al ministro Serrano, que él fue a Huantupolo a hacer detener a los 5 jóvenes y ahora le tienen en la cárcel. ¿Qué se puede esperar de una corte que también, a mí me parece que algunos, incluido el presidente de la Corte Constitucional, están esperando la reelección en esta Corte Constitucional, de manera que tienen que hincarse ante el presidente, o es que dejan pasar el plazo, o es que terminan haciendo la veña y dicen, siga nomás? Si la Corte Constitucional deja pasar estas 10 preguntas, tal como está, Dios mío, sería una vergüenza, porque prácticamente este es el organismo último que la Constitución nos da la posibilidad de que regule el respeto de los derechos humanos, regule o interprete la Constitución. Hasta ahora no ha podido interpretar los plazos razonables. Y nuevamente la pregunta 1 de la enmienda dice, justamente el asunto de las preguntas, porque ese es otro punto de forma fundamental, y es cómo se hacen las preguntas. Y usted dice que esa Corte es lo único que nos queda. Según el artículo 104 de la Ley Orgánica de Control Constitucional, numerales 1 y 13, tiene la Corte que verificar la no inducción de las respuestas a los electores y el empleo del lenguaje valorativamente neutro. ¿Cree usted que cumplen este requisito las preguntas formuladas así? Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, con la finalidad de evitar la impunidad, con la finalidad de evitar conflictos de intereses, con la finalidad de superar la crisis de la función judicial. ¿Usted considera que esto es neutro? ¿No se están induciendo las respuestas o es todo lo contrario? O sea, pero esto tiene que calificarlo la Corte. O sea, ¿cómo pueden pasar estas preguntas? Sí, pero la Corte, vamos a ver, daremos la oportunidad de la Corte que pronuncie y luego de seguro estaré en una entrevista con usted aquí, así es que vamos a tener la posibilidad de decir qué es lo que va a decir la Corte. Pero no solamente eso, la pregunta 5 de la enmienda es chistoso. Vea, yo soy quichua hablante y no hablo bien, yo reconozco públicamente que no hablo bien el español, pero solo faltó poner, con la finalidad de tener más mejor administración, debían poner administración del sistema de justicia, dice, con la finalidad de tener una más eficiente administración. Están aceptando que el Consejo de la Judicatura o el Poder Judicial es eficiente y ahora quieren tener más eficiente administración. O sea, Alexis Mera creo que se le pasó esto, tenía que poner más mejor y nos reiríamos todo el mundo. En todo caso, todas las preguntas van orientados simplemente a consolidar una propuesta populista electoral del gobierno para decir, mire, gané las elecciones. Lo otro, ya está en la Constitución, el numeral 3 de la enmienda, que habla del sistema financiero en el área de comunicación. A mí me parece ya trauma del presidente de la República en querer insistir en eso. La Constitución ya dice pues que el sistema financiero, los dueños no deben tener relación. Por eso ahora en Radio La Luna, hasta el conserje de Radio La Luna dice que es dueño de Radio La Luna para no involucrar a la asambleísta del país, a pesar que ya anteriormente ya firmó convenios, contratos, no sé qué, pero nadie le dice nada. Si no estuviera en la Constitución la enmienda 3 que está pasando el presidente, ¿cómo así está haciendo cambiar de nombre o de propietarios a Teleamazonas? De manera que la trauma del presidente frente a los medios de comunicación crítica no se va a resolver con la consulta popular, ni el tema de la inseguridad, ni el tema de la justicia, no se va a resolver, de manera que volverá a la Asamblea Nacional a definir plazos razonables, a definir, vea lo que dice, por Dios, pero no hablo bien el castellano, digo, y dice, delitos menos graves. Dejaremos entonces como el Marco Tibán, que esté en la cárcel hasta que a los jueces le dé la gana de tener, porque es hermano de la asambleísta Tibán. ¿Será delito más grave? ¿Será delito menos grave? Bueno, por eso que quieren que ahora sea más eficiente todavía, pues, con Marcos Tibán. Vamos ahora a la otra parte que señalaba usted al comienzo del control de la comunicación. Es la pregunta que tiene que ver con la ley de comunicación. Esta pregunta propone que un consejo de regulación establezca, dice, los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores. Pero no está esto ya definido en el artículo 13, numeral 2, literales A y B de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿No sería suficiente entonces simplemente con reproducir ese artículo de la Carta Interamericana en la ley? ¿No se estaría violando entonces también así a este Tratado de Derechos Humanos, que según la Constitución prevalece incluso sobre la norma constitucional? Eso lo han tratado ustedes en la comisión ocasional. O sea, ¿cómo puede establecer que una ley vaya a decir algo que ya está dicho en la Carta Interamericana? O sea, los criterios respecto a la responsabilidad ulterior.
Esta pregunta es fruto de la ignorancia de sus asesores. Yo creo que el presidente tampoco tiene toda la razón. Han de haber revisado, pues ahí tiene el Círculo Rosa revisando las preguntas y han pasado como más de un mes revisando. Pero vea, el tumulto que va a votar por el sí. Vea, 3 millones de gente que tiene bono, no creo que se rebelen, pues el bono de mendicidad va a hacer que sea reflejado en la votación, no una votación crítica, no una votación consciente, no una votación razonada como puede ser Lourdes Iván. Yo puedo decir, en la pregunta 1 de la enmienda yo voy a votar sí. ¿Por qué? Porque quiero que se acabe la inseguridad en el país. Yo ya no puedo vivir segura por culpa de la Revolución Ciudadana. A mí ya mismo me cortan la cabeza, me quitan la cartera, mandan a matar a los hijos, etcétera. En esa hay que votar sí. Pero las otras estamos en la posibilidad de analizar de manera que vamos a violar al momento que votemos como producto de la ignorancia. Lo que vamos a hacer es violar toda norma, no solamente los artículos 13, el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino todos los convenios internacionales que van a defender la libertad de expresión. Están estableciendo ya responsabilidad ulterior, están hablando ya de no censura previa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero censura previa aquí con ley o sin constitución o lo que sea, ya se hace. ¿Qué pasó con Radio Canela? En Morona, Santiago, simplemente el gobernador dice, no nos da la gana de renovar el permiso de funcionamiento, ya se terminó la etapa para el cual fue dada y punto. Eso es lo que quiere hacer con el Consejo de Regulación. Pues en definitiva, cerrando medios de comunicación a favor del gobierno. Legitimar con la consulta popular cosas que ya están ocurriendo. Asambleísta. No, exacto. Lo único que quiere es definitivamente tener en su poder medios de comunicación y justicia. Y con eso, viva la fiesta. Aquí la corrupción es la corrupción más grande. Vea, yo tengo denuncias. Lastimosamente, la gente dice, frente a semejante poder, ¿qué vamos a hacer? Este es el gobierno más corrupto de la historia. Febres Cordero, frente a Rafael Correa, en el tema de justicia, guagua de pecho para todos los ecuatorianos. Asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo. La verdad es que usted siempre es muy ocurrida y esto de que Febres Cordero sea un niño de pecho al lado de Correa. Yo cuando era chiquita asustaba lo que hacía Febres Cordero, pues yo solamente veía, no era activa política, era niña. Lo que hizo Febres Cordero, frente a hoy, lo que va a hacer con la justicia. Dios mío, la Tichi Corte, es solamente un juego. Lo que hizo Febres Cordero, por teléfono llamando, diciendo, hagan esto, este es un descarado, guagua de pecho Febres Cordero. Lastimosamente ya está muerto. Gracias, asambleísta, que tenga un buen día.